Relevantes, el senador Carlos Navarrete. Hasta la réplica como melómano. Bueno, para mí es un enorme gusto, sin duda alguna, compartir este espacio de reflexión con Rafael Cardona, mi amigo, un extraordinario periodista, analista político y politólogo. No sabía que eres politólogo, pero qué bueno. Y Miguel Raba, un académico dedicado al estudio de los temas de teoría política. Amalia García, mi compañera, exgobernadora de Zacatecas y expresidenta nacional del PRD, y nuestra candidata, mi candidata a la jefatura de gobierno, Alejandra Morales. En medio del fragor de la precampaña, porque mañana termina, a las 12 de la noche termina la actividad, y esperamos el veredicto, no de las corrientes, no de los cónclaves, no de los arreglos debajo de la mesa. Esperamos el veredicto de los ciudadanos en la encuesta. Es un cambio que parece menor, pero que no lo es en estos momentos. Para ver la determinación de los ciudadanos en 9,000 visitas que se van a hacer a domicilios en las 6 delegaciones, quién tiene los mayores conocimientos, preferencias, intención del voto, mayores positivos, menores negativos. Yo estoy muy seguro de que la gente del Distrito Federal nos va a ayudar a escoger bien y no nos vamos a equivocar al haber decidido consultar a la gente para tomar esta importante decisión. Alejandra Morales nos presenta hoy un libro que es un punto de referencia de la actividad legislativa. Y déjenme hacer un comentario, diría, en defensa propia y del Poder Legislativo, evidentemente. En México, hasta los años 70 del siglo pasado, había formal y constitucionalmente una división de poderes con un poder legislativo bicameral, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y congresos locales en las entidades federativas. En la realidad, había un régimen político en el que el poder de los poderes, el poder ejecutivo, era preponderante y los otros dos poderes eran poderes constitucionalmente funcionando, pero en realidad sujetos a la decisión del ejecutivo respectivo, el presidente de la República o los gobernadores. En el Distrito Federal había regente puesto o designado por el presidente en turno. Y en aquel tiempo había la famosa consigna de palomear a los candidatos. Todos nos acordamos de los tiempos de ya hay palomeo, no hay palomeo, porque el presidente designaba a los candidatos a senadores, a diputados, que en el régimen de partido casi único que había, hegemónico, eran seguramente los legisladores. A finales de los años 70, la izquierda llegó al Congreso, en 1979, y por primera vez hubo debate en la tribuna. Nuestros mejores hombres de aquel tiempo y mujeres llegaron a la Cámara de Diputados primero, una treintena de diputados de izquierda que empezaron a utilizar la tribuna para debatir ideas y para confrontar puntos de vista con la bancada del partido oficial, con el PRI. Pero en aquel tiempo había una característica: los diputados y diputadas de izquierda ganaban los debates y perdían irremediablemente las votaciones, porque había una mayoría abrumadora que no entendía de razones y que terminaba imponiendo su decisión en las dos cámaras. Sin embargo, las cosas cambiaron. En los años 80 vino la gran irrupción de Cárdenas. En los años 90 vinieron los primeros triunfos de mayoría, y en el Distrito Federal, en el 97 hubo un giro, porque a la izquierda se hizo mayoría en la Asamblea y ganó la jefatura de gobierno. Y en las cámaras del Congreso se incrementó su presencia. En ese mismo año el PRI pierde la mayoría de la Cámara de Diputados y la izquierda adopta un papel protagónico, y a partir del 2000 el partido del presidente ya no tiene mayoría parlamentaria y no puede decidir por sí mismo lo que quiera, sino tiene que consensarlo en el equilibrio. Y yo digo, a lo mejor Amalia comparte conmigo este criterio,
que para los dirigentes, hombres y mujeres de la izquierda, su paso por el Congreso ha sido el paso por la universidad y por el posgrado. En este país, en este hermoso país nuestro, el paso por el Congreso es, desde mi punto de vista, paso indispensable para aprender, no de la teoría política clásica que en las universidades se puede leer en algunas materias y con maestros muy brillantes, sino la universidad de la praxis política diaria, en donde uno aprende en los congresos el valor del debate, el valor del trabajo en comisiones, el estudio de proyectos, la definición de leyes, los acuerdos políticos, la conducción de los desacuerdos, la comunicación con los medios, la relación con el Ejecutivo, la construcción de la relación con el Judicial. Es decir, se es parte de un poder que en los últimos años ha emergido como poder real. Y yo lo digo por experiencia propia y estoy seguro de que Alejandra refleja también esta experiencia. Uno aprende, uno crece, uno comete errores y los corrige, uno supera viejas visiones y empieza uno a crecer al mismo tiempo que hace crecer la función del poder donde uno está representado. Y esto es de la mayor importancia, pero aquí irrumpe una parte fundamental del libro: el tema de la profesionalización, el tema de los equipos de apoyo, el equipo de asesores, el equipo de técnicos, porque cuando uno es oposición minoritaria y no importa cómo vote, porque no va a verse reflejado en las leyes que se emitan, no tiene tanto problema ni tanta trascendencia. Pero cuando se es mayoría en un órgano legislativo, se adquiere una nueva responsabilidad. Sí, efectivamente, legislar para ayudar, para reformar, para transformar, para darle al Ejecutivo instrumentos para la acción cotidiana. Y entonces ya entramos a otro nivel de responsabilidad. Por eso la profesionalización de los servicios que los legisladores requerimos es de la mayor importancia. Yo he hablado, Alejandra, Amalia, Rafael, Miguel, del síndrome del legislador solitario, que consiste cuando uno está en su escritorio, en su cubículo, y llega una iniciativa de 380 hojas, y hay que discutirla en 5 días porque hay que presentar un proyecto de dictamen, o hay que evaluar si es positivo o negativo. ¿Qué hace uno en ese momento? ¿Con quién se comunica para consultarle? ¿Qué piensan los ciudadanos de ese proyecto? ¿Cómo votar el proyecto? ¿Lo rechazamos? ¿Lo aprobamos? Y en ese momento la primera acción del legislador es: háblenle a los asesores, a nuestro equipo técnico. A ver, aquí tienen esto, les doy 48 horas para que me den una síntesis de cuál es el contenido de esta iniciativa y qué repercusiones puede tener. Y quienes se desvelan se ponen a estudiar, a leer, a consultar, son los asesores y el equipo de apoyo técnico. Cuando eso está listo, se sienta uno con ellos en mangas de camisa, ve las posibilidades de aprobar o no aprobar o modificar el texto y empieza el proceso legislativo. Pero la primera mano, después de ingresar las iniciativas, que entra a actuar, son los equipos de apoyo, los equipos técnicos, cada vez equipos más calificados, más competentes, con instrumentos nuevos de consulta. Y por lo tanto, profesionalizar a estos equipos es profesionalizar el propio Poder Legislativo. Comparto con Miguel la característica sui generis de la Asamblea Legislativa, por lo que tú has explicado, que por cierto es uno de los temas en la propuesta que Alejandra Barrales ha hecho a la ciudad y que yo comparto. Tenemos la misma visión al respecto. Requerimos seguir impulsando el culminar la etapa de reforma en la ciudad, que nos dé plenas facultades y plenas responsabilidades también. Que la Asamblea Legislativa sea un poder legislativo formal, que no comparta facultades con la Cámara de Diputados, al igual que el jefe de gobierno debe tener ya las responsabilidades completas y no compartidas con el presidente de la República. Termino diciendo que, pese al desprestigio del poder legislativo, alguno bien ganado y otro inducido, pese a las críticas permanentes sobre la ineficacia del poder legislativo, pese a este defectuoso sistema de equilibrio de poderes que tenemos en el país, creo que solo hay algo peor que
que un poder legislativo como el que tenemos, y es no tener poder legislativo o tenerlo solo formalmente. Es necesario, no solamente como universidad de la política, como el espacio del aprendizaje, sino es indispensable en la contención del poder, para evitar los excesos del Ejecutivo, para normar un equilibrio y para que los ciudadanos puedan tener canales de representación y de expresión que los poderes legislativos, incluyendo el que está todavía incompleto, como es la Asamblea Legislativa, incremente su presencia, incremente su profesionalismo, desarrolle sus capacidades, mejore su cuerpo técnico, profesionalice su equipo de apoyo y que cada vez los congresos sean universidades de mayor calidad, para que quienes pasan o pasamos por ellos podamos aprovechar lo que eso significa. Claro, como en las universidades, también se puede pasar 5 años y no aprender nada, nomás sacar el título, ¿eh? También puede ocurrir con frecuencia, como ocurre en el Poder Legislativo, y a veces ni eso, porque no termina la carrera, pero en el Congreso también puede pasar que entren legisladores y nunca suban a una tribuna, nunca vayan a una asamblea, a una comisión, no aprendan lo que es la relación con el Ejecutivo y pasen de noche. También ocurre, pero no puedo dejar de subrayar que también hay el caso contrario. Conozco muchos dirigentes, hombres y mujeres valiosos, que en su paso por el Congreso han crecido, han aprendido, han desarrollado capacidades, han elevado su mira y se han convertido en dirigentes muy importantes que después van a cargos ejecutivos u otras responsabilidades. Un ejemplo, aquí está Magia, que fue diputada federal, que fue senadora de la República, que fue asambleísta y que posteriormente de ser presidenta nacional llegó a ser gobernadora de su estado. Y es la ruta que observo para mi compañera Alejandra Barrales. Y con esto cierro porque me da mucho gusto decir que una trayectoria política que inicia con una vocación sindical de representación de sus compañeras, que continúa en una vocación política de servicio, que pasa por cargos del Ejecutivo y administrativos, que va al Congreso, va haciendo que Alejandra Barrales vaya creciendo, aprendiendo, forjándose en los errores y los aciertos del día a día, se va haciendo crecer la figura y ahora que dirige la Asamblea está lista para asumir una responsabilidad no menor, de proporciones mayores, dirigir la ciudad, dirigirla durante 6 años y encabezar una nueva etapa de gobierno a partir del 2012 al 2018. Y estoy seguro de que cuando esté en el Palacio del Ayuntamiento, tomando decisiones, integrando equipos, nombrando asesores, definiendo el programa y la acción diaria, siempre va a recordar lo que aprendió en su paso por las cámaras del Congreso. Siempre va a recordar la experiencia de la Asamblea Legislativa como algo que le va a servir mucho para la acción de gobierno que seguramente después de este fin de semana le espera si los electores en julio la eligen como nuestra jefa de gobierno. Por lo tanto, buen ejercicio y una buena reflexión de lo que ha pasado con muchos dirigentes de la izquierda y muchos políticos también de sus partidos en su paso por el poder legislativo. Felicidades, Alejandro, por ello.